Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los que permanecen aquí en el auditorio. Hemos tenido una mañana muy movida, con muchas presentaciones, mucha información. Tienen aquí está. El día de hoy voy a platicarles un poquito sobre lo que hacemos desde la parte nutricional y comentarles a detalle, lo más que pueda en este corto tiempo, pues la importancia que tiene que los pacientes oncológicos reciban tratamiento nutricional. Cuando nosotros hablamos de nutrición y cáncer, tenemos dos escenarios que nos vienen automáticamente a la cabeza. El primero es la parte preventiva, que podríamos tener toda otra presentación donde pudiéramos hablar de estilo de vida, alimentación, una serie de cosas que son factores de riesgo para el desarrollo de algunos tipos de cáncer. Y la otra parte es cuando el paciente ya tiene un diagnóstico oncológico, que es de la que vamos a platicar el día de hoy, que creo que no se había tratado tanto hoy en estas presentaciones y que es muy sumamente importante para los pacientes. Tenemos que empezar a ver la nutrición como una herramienta terapéutica, no es nada más como un pequeño acompañamiento o la necesidad de que, pues, coma un poquito mejor, sino más bien implica parte del tratamiento nutricional del paciente oncológico de las diferentes áreas, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito más. Obviamente hay algunos diagnósticos que van a requerir mucha más intervención que otros, pero bueno, finalmente lo que queremos es prevenir y tratar la desnutrición, porque típicamente esta patología condiciona desnutrición a todos los pacientes. Nos vamos a enfocar en preservar la masa muscular y la funcionalidad, que es un factor protector durante todo el tratamiento de este paciente, ya sea que reciba quimios, radios, cirugía. Vamos a ayudarle al paciente a mejorar la tolerancia a los tratamientos oncológicos, sobre todo las quimioterapias, que sí producen muchos efectos adversos que se relacionan con la alimentación. Les vamos a poder ayudar a disminuir complicaciones, favorecer la recuperación, la cicatrización, era lo que comentaba ahorita el doctor, esta parte nutricional en las intervenciones quirúrgicas, las que son pues tan especializadas y tan largas, por ejemplo, también las del aparato digestivo requieren mucho acompañamiento y preparación por la parte nutricional. Y obviamente vamos a mantener o mejorar la calidad de vida del paciente, inclusive aunque el pronóstico no sea tan bueno, pues sí merecen tener como este apoyo, ¿no? Entonces, típicamente el paciente oncológico va a desarrollar en mayor o menor medida malnutrición por la enfermedad y por el tratamiento. El cáncer es una patología donde tenemos inflamación sistémica que va a producir diferentes efectos en el paciente. Estos pacientes, cuando empiezan a notar la enfermedad, que muchas veces es por la disminución de peso, que no saben por qué, realmente no hicieron nada, empezaron a bajar de peso, empiezan a tener problemas para comer, se les quita el hambre, empiezan a tener como ciertos datos pequeños que podrían pasar por alto, pero ya se presentan. Esto es asociado por esta inflamación que produce anorexia, degrada los tejidos, la masa muscular principalmente, y además, cuando ya empiezan a tener los tratamientos, esto acentúa la desnutrición que se presenta en sí por la enfermedad. Entonces, lo que necesitamos hacer con todos los pacientes es lograr una evaluación temprana, que este es así como digamos, la que yo considero la mayor área de oportunidad. Ahorita les voy a ir platicando en mi experiencia en la consulta cómo se ha desarrollado esto. Y obviamente necesitan seguimiento durante todo el tratamiento, porque hay pacientes que van a recibir diferentes tratamientos, van así como por etapas. A veces tienen quimio, luego los van a operar, luego les van a dar radio, entonces las necesidades son distintas en cada etapa del tratamiento, ¿sí? Entonces hay que darle seguimiento. Y obviamente necesitamos dar suplementación oral a tiempo, que esta es una que también falla mucho en el proceso de los pacientes. A veces tardan mucho en que se busque un apoyo nutricional para estos pacientes y ya pues van llegando un poquito tarde. Y también tenemos que implementar vías de alimentación alternas a tiempo. Por ejemplo, me ha tocado ver pacientes que desarrollan tumores, por ejemplo, en el estómago, y llega un momento en donde se tardaron en a lo mejor poner una sonda, una ilenostomía y darle alimentación.
llega un momento en el que ya no pueden operarlo, ya no le pueden poner ninguna vía y a veces el paciente no lo logra por esta misma desnutrición, ya no se pueden hacer otras intervenciones y pues perdemos tiempo. Entonces, desde la perspectiva nutricional, nosotros queremos tratar esta inflamación sistémica porque es la que nos va a ayudar a que este paciente esté mejor para que siga sus tratamientos. Va a tener, va a disminuir la fatiga crónica, la pérdida de peso. Nuestra meta en la mayoría de los pacientes es mantener el peso que tienen. A veces los mismos pacientes llegan con la idea, como tienen sobrepeso, quieren bajar. O llegan después de un tiempo, bajé 20 kilos y estoy muy feliz. Y esto es algo que nosotros deberíamos de evitar, porque la meta ahorita es no tener esa pérdida de peso, porque van a disminuir su masa muscular y esto afecta al tratamiento. Queremos disminuir la desnutrición, los cambios en el gusto también los podemos modificar mucho desde la intervención nutricional. El dolor también cuando hay desnutrición, pues la sensación y la perspectiva del estado general del paciente es mucho peor. Y en general, pues el deterioro que tienen los pacientes y disminuir la toxicidad por fármacos. Ay. Entonces, si nos vamos un poquito a evaluar los números, la prevalencia de desnutrición es sumamente alta. Al diagnóstico de los pacientes, la mayoría ya traen, aunque sea un grado pequeño de desnutrición. A veces nosotros concebimos la desnutrición como algo que ya veo muy evidente y a veces no es tan evidente en el paciente físicamente, pero ya está ahí. Se calcula que aproximadamente del 20 al 70% de los pacientes que ya tienen el diagnóstico tienen la desnutrición. Obviamente esto depende del tipo de tumor, estadio y el tratamiento. Típicamente los tipos de cáncer que condicionan la alimentación, por ejemplo, que el paciente no pueda deglutir o no pueda masticar, son los que van a producir mayor desnutrición. En general, los metaanálisis actuales lo que nos dicen es que un promedio de 41% de los pacientes tienen desnutrición. Esto es sumamente alto y la realidad es que las intervenciones que podemos hacer no son caras, no son difíciles, no son complejas, entonces podemos ayudar muy bien al paciente si lo detectáramos a tiempo y si tuviéramos una intervención correcta. Obviamente van a haber algunos tipos de cáncer que sí nos van a llevar como a los peores escenarios en cuanto a nutrición. Por ejemplo, el cáncer de páncreas, pues sí tiene unas probabilidades muy altas de desarrollar desnutrición. Los de estómago, todos los que tienen que ver con aparato digestivo, cabeza y cuello, porque condicionan la alimentación, masticación, deglución, de pulmón, porque tiene muchas demandas energéticas también el paciente, o sea, la tasa metabólica está muy aumentada y el cáncer de colon y recto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de los pacientes suelen llegar muy tarde a la atención nutricional y aquí es donde nosotros, como personal de la salud, debemos de estar muy atentos a tener esta parte muy presente cuando vienen a la consulta, porque el paciente oncológico no siempre tiene tan claro que tiene que ir al nutriólogo. Obviamente, pues traen muchos temas en la cabeza. Primero, a lo mejor el impacto emocional que tiene el diagnóstico, lo que le va a costar, quién le va a ayudar, o sea, como que traen un buen de cosas en la cabeza y en lo último que piensan es en eso, ¿no? Entonces, todo el personal de salud que esté en contacto con ellos tiene que cumplir un poquito esta función de ir educando al paciente y referirlo al nutriólogo para que reciba una valoración bien hecha, porque sí necesitan todos una valoración completa. Se estima más o menos que menos del 50% de los pacientes con el diagnóstico reciben una evaluación nutricional formal, o sea, que vayan, les hagan una evaluación, les midan la composición corporal, les pregunten de su ingesta, valoren qué porcentaje de su requerimiento está consumiendo. La mayoría de los pacientes no reciben esta atención. En los hospitales privados suele haber, como aquí, áreas de nutrición clínica donde se lleva a cabo pues mucho más intensivamente esta valoración, pero hay muchos hospitales en la actualidad que no tienen estas áreas de nutrición. Entonces, los pacientes con 5 o 7 días de hospitalización ya están muy desnutridos y a veces ayudarlos es muy complicado. Hablando también en el contexto ambulatorio, que muchos los ven en el contexto ambulatorio, nadie los evalúa así como formalmente. A lo mejor le dicen
al paciente, tiene que pasar a la siguiente ventanilla a sacar su cita de nutrición y a lo mejor no van porque se sentían mal ese día y ya se quieren ir a su casa, total que nunca llegan. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de evitar, ¿no? ¿Qué pasa? Que llegan tarde cuando ya no hay posibilidad de implementar alguna otra cosa, a lo mejor ya tiene mucho deterioro y ya no hay muchas cosas que pueda hacer. A veces se subestima el impacto de la nutrición en el tratamiento, que era lo que les decía, los pacientes no lo saben, pero actualmente hay médicos que también la subestiman. Entonces, ahí sí tenemos que hacer mucha conciencia de hacer que los pacientes vayan, porque en verdad les va a ir mucho mejor cuando reciben esta atención, ¿no? Y a veces llegan cuando la desnutrición es muy evidente y las demandas son tan altas que no los alcanzamos. Tratamos de hacer un montón de cosas, pero renutrir es bien difícil, o sea, que las personas coman, que efectivamente veamos que tiene un efecto metabólico es muy difícil. Es mucho más fácil, parece que no, pero es mucho más fácil a lo mejor disminuir de peso y meterme en un plan de alimentación para bajar de peso y ejercicio que subir de peso o que renutrirme o ganar masa muscular. En realidad es muy complejo porque están sucediendo metabólicamente hablando muchas cosas en el organismo de ese paciente. Entonces, se habla de que el impacto de la atención nutricional puede mejorar hasta en un 30% la supervivencia de ese paciente. Un 30%, a mi parecer, es bastante alto. Entonces, sí podemos tener un impacto muy positivo en esa persona, ¿sí? Obviamente vamos a tener una mucha mejor tolerancia al tratamiento, principalmente, como les comentaba, en las quimioterapias, que son las que suelen dar como mucho más problema en este tema porque podemos reducir la toxicidad y esto hace que completen sus esquemas. A veces se tienen que interrumpir las quimios porque el paciente está desnutrido. Entonces, en la medida que ellos tienen que interrumpir un protocolo, pues van retrasando su atención y esto no les ayuda en el pronóstico. Entonces, esto les ayuda a que puedan seguir conforme lo está planeando el médico y va a tener muchos menos efectos adversos, se van a reducir las complicaciones del tratamiento, a lo mejor van a tener menos síntomas digestivos, menos mucositis. Por ejemplo, un paciente que desarrolle mucositis no va a poder comer, o sea, es muy complicado que puedan, tardan muchos días en superar estos temas, ¿no? Entonces, sí es bien importante que lo hagamos del principio y digo, aquí estamos hablando de un aspecto muy biológico, no me estoy como profundizando mucho en el tema emocional, pero también la parte emocional relacionada con la alimentación es muy importante porque sufren realmente cambios en su día a día y la alimentación les impacta mucho en cómo se sienten y este estado de ánimo pues también va a mejorar el pronóstico de este paciente. En este cuadrito estoy haciendo un mini resumen de lo que ya se ha platicado de los tipos de tratamientos que hay. Los pacientes pueden recibir quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, cirugías y obviamente en cualquiera de estos 4 contextos es importante que tengan la evaluación de un nutriólogo. ¿Por qué? La quimioterapia principalmente altera la ingesta de los pacientes. Lo primero que se les altera es el gusto, y lo primero que empiezan a rechazar, por ejemplo, son las proteínas. Entonces, empiezan a comer caldos, fruta, electrolitos, y es lo que toleran, lo que aguantan. Entonces, bajan su ingesta muchísimo. Pierden también el apetito, a lo mejor comen 2 veces al día y se sienten muy llenos. Normalmente sienten que comen poquito y se llenan, entonces baja la ingesta. Algunos llegan a desarrollar mucositis, que esto sí les impide la alimentación, y podría decirles que de los pacientes que yo veo, el más del 90% desarrolla estreñimiento y sí suele ser un problema durante el tratamiento. Entonces, con los alimentos vamos a impactar en todas estas molestias que puede ocasionar. También la mayoría de los pacientes que reciben quimioterapia desarrollan anemia. O sea, es importante que estemos revalorando los bioquímicos para ir haciendo ajustes en la dieta. Ahorita vamos a hablar un poquito de la suplementación y de todo eso. En el área de radioterapia, sobre todo si reciben radio en cavidad oral,
cuello, cabeza o aparato digestivo, sí van a tener muchos, muchos problemas porque anatómicamente cuando tienen radioterapia, por ejemplo en cavidad oral, sí se llegan a lastimar los tejidos. Entonces, esto le impide al paciente comer de manera adecuada. Entonces, lo que hacen cuando no reciben una valoración y una guía es que empiezan a consumir puros líquidos. Y cuando nosotros consumimos puros líquidos, difícilmente vamos a llegar a un requerimiento que tengo aumentado. Y típicamente los líquidos no me van a proveer ni la proteína suficiente ni la variedad de nutrientes que requiere ese paciente. Muchos desarrollan mucositis y cuando son el tratamiento en aparato digestivo desarrollan diarrea. Entonces, estos pacientes durante su tratamiento pueden empezar, por ejemplo, con una cirugía. A lo mejor los tuvieron en ayunos 5 días. Luego de ahí, de esos 5 días en donde no recibió ningún apoyo nutricional de nada, una valoración, no nada, después de eso va a seguir su quimioterapia. La quimioterapia le hizo mucho efecto también y ya estaba desnutrido. Entonces, la quimio hizo que disminuyera su ingesta, tuviera alteraciones digestivas. Entonces, a lo mejor el paciente aquí ya lleva 5 meses que no recibe un plan individualizado, una estrategia, una suplementación, algo que le permita estar bien. Entonces, ese paciente se va a ir deteriorando poco a poco y esto va a mermar sus posibilidades de tener un tratamiento mucho más exitoso, ¿no? En la radioterapia también podemos tener enteritis importantes, que sí obviamente le van a condicionar una mala absorción de nutrientes. A lo mejor no está tan afectado el tema de la ingesta, pero sí el de la absorción y eso también hay que tratarlo y pueden tener dificultad para deglutir o masticar. En la inmunoterapia tenemos también algunos síntomas, como la diarrea, pueden tener hepatitis, pancreatitis, fatiga. Cuando tienen mucha fatiga, duermen muchas horas y el espacio que tenemos, la ventana para alimentación, a veces es de muy poquitas horas. Entonces, estos pacientes logran 1 o 2 ingestas al día porque están muy fatigados y no pueden mantenerse despiertos. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar digamos que el nutriólogo o los nutriólogos contamos con estrategias, ideas, conocimientos que nos van a permitir que ese paciente en esas 2 horas pueda consumir lo más que se pueda. Tal vez yo no voy a hacer que de repente tenga energía y ya estoy despierta 12 horas, pero sí en esas 2 horas que puede estar bien, ¿qué es lo que voy a hacer para que cada cosa que consuma cuente para su requerimiento? Y los pacientes que pasan por cirugía, lo ideal aquí es prepararlos antes de los procesos quirúrgicos, sobre todo si van a ser del aparato digestivo, si van a tener ayunos prolongados, los pacientes sí deben de someterse a valorar si pueden recibir nutrición parenteral, si la vía enteral está contraindicada o no se va a poder utilizar, si van a tener una suplementación previa, o sea, tenemos que prepararlos, porque a veces la misma cirugía es un desgaste, ¿no? Entonces, de por sí la enfermedad ya implica que hay un mayor requerimiento, pues, ¿cómo lo voy a hacer para lograr todos los requerimientos? Entonces, al momento del diagnóstico, que esto ocurre en el consultorio del médico, tengo que hacer un tamizaje nutricional. Idealmente, todos los doctores deberían de aplicar una valoración subjetiva, un mini nutritional assessment, cualquiera de las estrategias, de las herramientas, perdón, que tenemos validadas para tamizar el riesgo a desnutrición y en ese momento decirle al paciente, usted está así y tiene que ir a ver a tal y tal y tal. Como lo hacemos, por ejemplo, cuando los mandamos con psicología o los mandamos a algún tipo de rehabilitación. Entonces, es importante que todos los que están en contacto en el diagnóstico del paciente apliquen un tamizaje. Hay muchas herramientas validadas que se hacen muy rápido. Podría hasta el paciente contestarla en la sala de espera y nosotros tener ahí la evidencia de que ya tiene algo, ¿no? Después, si ya logramos que el paciente llegue a la cita de nutrición, lo que hacemos es hacer la evaluación de la desnutrición. Actualmente lo que utilizamos son los criterios GLIM. Los criterios GLIM se diseñaron para hacer como detecciones más tempranas de la desnutrición. O sea, estos criterios son un poquito menos laxos que los de antes para que nosotros podamos diagnosticar la desnutrición a tiempo. Es un caminito en el que hago la evaluación de si tiene o no, o sea, ya pasé del riesgo hacia el diagnóstico,
y al final me va a decir si es moderada o grave la desnutrición. Y esto lo hacemos con la evaluación de un criterio fenotípico, por ejemplo, si ese paciente tuvo pérdida de peso significativa en el tiempo, ¿no? No, pues sí, perdió 20 kilos y eso equivale al 10% de su peso en un mes. Para mí ya tiene un criterio diagnóstico para desnutrición. Tiene que tener uno fenotípico y un criterio etiológico. Por ejemplo, por enfermedad, una cirugía mayor, paciente oncológico, una condición que implique inflamación sistémica. Ya con esos dos, para mí ya tiene desnutrición y en ese momento tengo que implementar una estrategia de alimentación para ese paciente, que si lo hago a tiempo va a ser muy sencilla, pero si me tardo mucho va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces, sí es importante hacer todo esto y además es importante comunicarle al paciente cuando ya tenga su plan de tratamiento, que lo entienda bien, porque para nosotros es muy importante conocer a lo que se va a someter para imaginarme qué puedo esperar al futuro y qué estrategias le voy a ir abordando en este seguimiento al paciente, porque lo que yo le diga o las recomendaciones que le voy a dar están orientadas al tratamiento que va a recibir. Si el paciente me dice que le van a dar, a lo mejor voy a inventar un número así, 35 rondas de quimio, yo ya sé más o menos qué voy a esperar, más o menos. Entonces, puedo preparar al paciente para los diferentes escenarios, puedo saber cada cuánto lo voy a citar, cómo le voy a hacer para que me hable y me diga: "Sí, tengo mucho estreñimiento y tengo 5 días sin ir al baño, ¿qué voy a hacer?". O sea, lo importante es que tenga este seguimiento, que no se desaparezca. Le tengo que dar como toda la orientación, porque a veces son procesos muy largos. Hay pacientes que tienen tratamientos muy, muy largos, entonces sí necesitan ir ajustando. Ujú. Ahora, era lo que les comentaba, este paciente necesita preparación para su tratamiento, que vaya desde antes, porque es el momento en el que probablemente esté menos desnutrido y es donde voy a poder hacerlo de una mejor manera. Le tengo que dar todas las estrategias, pautas, lo que va a necesitar y tengo que continuar valorando la composición corporal y la ingesta habitual que tiene el paciente. Nosotros siempre vamos a preferir, siempre que se pueda, vamos a mantener la vía oral. Si está en nuestras posibilidades, ese paciente tiene que comer. Pero si en algún punto de este tratamiento veo que la ingesta va bajando, va de 90 a 80, a 75 y de repente ya no puede consumirlo, pues sí tengo que plantearme a tiempo qué otra cosa le voy a indicar al paciente para que realmente puedan ingresar nutrientes, ¿sí? Entonces, ¿qué le recomendamos a los pacientes? Obviamente, cada persona es un universo diferente, cada diagnóstico, aunque parezcan los mismos diagnósticos, cada persona puede requerir intervenciones distintas, pero a grosso modo, primero ajustamos las calorías. Tenemos que evaluar qué está comiendo, analizar el diagnóstico, la condición, el tratamiento que va a tener y entonces definir cuáles van a ser las calorías que le vamos a recomendar a este paciente, ajustar las proteínas, que estas son las que se ven afectadas, es lo primero que dejan de comer los pacientes y obviamente pues esto acentúa el desarrollo de sarcopenia y la pérdida de peso. Vamos a hacer una valoración de la ingesta de líquidos. Este tema nos preocupa, uno, porque por un lado necesitan consumir suficiente líquido, pero por otro, si consumen demasiado líquido, les quita el hambre. Entonces, necesitamos valorar cuánto está tomando, cómo lo está tomando, y a veces hacemos adecuaciones para que estos líquidos que consuma tengan un valor nutrimental, que no sea pura agua, porque entonces ahí no les ingresa nada. También una modificación del volumen de la alimentación. Aquí nos vamos a apoyar mucho de los suplementos. Ahora hay muchos módulos de nutrientes. A veces como que tenemos muy grabados en la mente las fórmulas poliméricas que traen todo. Le voy a dar un Ensure, le voy a dar un Glucerna, pero en realidad a veces lo que preferimos es usar como base alimentos y enriquecer con los módulos. Tenemos módulos de carbohidratos, tenemos módulos de proteínas y tenemos módulos, de lípidos, y que en general nos dan poco volumen, porque estos pacientes típicamente toleran poco volumen de alimentación, o sea, no van a poder comer mucho. Entonces, ahora hay suplementos que en 30 mililitros tengo 20 gramos de proteína y es menos de un caballito y eso sí se lo puede tomar. Entonces,
procuramos usar estos suplementos porque las fórmulas poliméricas, si les hacemos todo su requerimiento con eso, se llenan, se toman 3 y ya, no pueden tolerar ninguna más, ¿no? Entonces, modificamos el volumen para que en lo que ese paciente pueda consumir, yo trate de ingresar la mayoría de nutrientes posibles. En muchos de los casos, modificar las texturas, a lo mejor papillas, alimentos húmedos, alimentos picados, vamos a ver qué es lo que puede tolerar mejor. A veces los pacientes se rehúsan mucho a esta modificación, quieren seguir comiendo sólidos porque no quieren como perder esa parte de la satisfacción de la alimentación, pero a veces sí les tenemos que decir que van a tener que comer líquido, papilla o con modificación, y estas papillas también las suplementamos porque cuando cambiamos la textura, pues solemos dar menos nutrientes, adecuaciones también en los horarios de alimentación, porque estos pacientes tienen alterado también esa parte para que tengamos mayor probabilidad de alimentarlos en pocas horas y evaluar si ese paciente sería susceptible de recibir alimentación enteral o de recibir nutrición parenteral, ¿sí? Y bueno, actualmente, en torno a la suplementación, obviamente tenemos que calcular las necesidades específicas de ese paciente, pero se habla mucho también de la suplementación. Ahora tenemos una, un sobreconsumo de vitaminas, minerales y de un montón de componentes que la gente a veces ni se lo manda a nadie y lo compran y se lo toman, ¿no? Aquí es muy importante, los pacientes llegan con esa idea de cuántas vitaminas me tomo, qué vitaminas me tomo, y ahorita lo que queremos es dar únicamente lo que ese paciente necesita, porque finalmente, si nosotros estamos dando suplementos de vitaminas, de minerales, un montón de cosas, esos también tienen un efecto en el cuerpo, tiene que estar evidenciado si lo requieren o no, y tenemos que proteger la función de su riñón, de su hígado. Entonces, necesitamos darle realmente lo que necesita, lo que tenga evidencia de que necesite. Sin embargo, en la literatura, las 3 cosas que están como más estudiadas, como suplementación para el tratamiento del cáncer es el consumo de omega 3, que está relacionado a la modulación del estrés oxidativo y la respuesta inflamatoria. En general, es un suplemento que sí se implementa en los tratamientos de los pacientes. La glutamina, que está relacionado con la protección de la mucosa intestinal. Cuando los pacientes, por ejemplo, van a recibir radioterapia, nosotros los preparamos con glutamina para reducir la posibilidad de que produzcan, por ejemplo, mucositis. O los pacientes que van a recibir cirugía del aparato digestivo, también recomendamos que se suplemente con glutamina. Y vitamina D, que nos ayuda a la síntesis muscular. Si ese paciente lo estoy suplementando con proteína, le estoy ajustando sus calorías y estoy viendo que tiene una deficiencia de la vitamina, sí se la tengo que dar para que realmente pueda lograr una nutrición óptima. Ahora, hay varios, pues hay mucha información en torno a la alimentación en el paciente oncológico. Hay varios debates de varias cosas. Hoy les traje 2 nada más, pero realmente podríamos hablar de muchas cosas. Y el primero que me gusta abordar siempre es si a ese paciente le vamos a quitar los carbohidratos. Y entendiendo como carbohidratos no solo el azúcar, o sea, ese es lo que postula la gente, quiten todos los carbohidratos, o sea, cereales, frutas. No hay evidencia que diga que nosotros, si lo quitamos de la dieta, eso va a tener un efecto directo sobre el crecimiento tumoral. Sí hay algunos estudios que pareciera que apuntan a que posiblemente tenga un efecto, pero la realidad es que cuando hacemos esto, condicionamos mucho la ingesta de calorías de ese paciente y podemos, en lugar de ayudarle, podemos perjudicarle un poquito más. Si a eso le sumamos que supongamos que yo quisiera prescribir una dieta sin carbohidratos, la cantidad y variedad de alimentos que yo le voy a poder ofrecer a ese paciente va a ser pequeño. Si ese paciente ya tiene poca tolerancia a ciertos alimentos, reduzco mi abanico de posibilidades. Entonces, si ese paciente acaba comiendo 3 cosas, pues mis posibilidades de que tenga una alimentación óptima, pues son menores. Entonces, si yo pongo en una balanza, pues en realidad eso no debe de formar parte del tratamiento y sí es algo que los pacientes
llegan a la consulta diciendo, ya quité todas las harinas, desde que me dijeron hace 6 meses que me dieron este diagnóstico, quité las harinas, quité la fruta, seguimos haciendo la valoración. ¿Y cuánto peso ha bajado? 25 kilos. Y eso no es algo bueno para el paciente. Ujú. Ahora, sí necesitamos, y la recomendación en general es con respecto al azúcar, o sea, me refiero al azúcar blanca, el azúcar adicionado a los alimentos. Este sí puede representar un ligero riesgo y la recomendación es que no sea del más del 5% de las calorías totales de ese paciente, que en realidad pues es un poco, ¿no? Si ese paciente quisiera endulzar con miel una fruta, podría hacerlo, ¿no? Entonces, es común que los pacientes, con todo el contexto actual que hay de la información en torno a la nutrición, tienen miedo a comer ciertos alimentos. De hecho, ese es un tema que también platican mucho cuando van a la consulta con la psicóloga. Muchos les va bien con el tratamiento, eh, llegan a la curación y posteriormente a esto tienen mucho miedo de comer alimentos porque sienten que algunos les pueden causar un daño, y esto es algo que también tenemos que tratarlo en los pacientes. Y otra cosa de la que se habla mucho son las carnes rojas. En el contexto de ya del diagnóstico del paciente oncológico, es importante incluir la proteína de alto valor biológico. Las que podrían representar un riesgo y las que evitamos, y un riesgo relativo, porque una vez que ya tengo el diagnóstico, si yo pongo en una balanza de que coma carne, ¿se va a comer un jamón a que no coma nada? Pues que se coma el jamón. Ahorita valen más mis calorías y mi proteína, pero lo que buscamos es que no sean carnes procesadas, o sea, los pacientes deben de comer proteína de alto valor biológico, proteína animal. Sí tiene que haber alguna ración de carne roja en su semana, porque si tienen anemia la van a necesitar. Y obviamente vamos a preferir cocciones sin frituras y sin carbonizar estos alimentos, pero sí tenemos que incluirlos, ¿sí? Obviamente en el contexto individualizado de todos los demás alimentos y nutrientes que este paciente eh, deba y pueda consumir. Entonces, la dieta tiene que tener la mayor diversidad de alimentos que yo pueda, porque no sé qué cosas sí va a tolerar y qué cosas no va a tolerar. Entonces, dejemos un abanico amplio. Sí tiene que ser rica en alimentos de origen vegetal. Si empiezan a consumir harinas y frutita cocida, van a empezar a tener mucho más estreñimiento, empiezan a tener una serie de complicaciones. Tiene que contener todos los grupos de alimentos, alimentos densamente energéticos. Aquí nos apoyamos mucho de las grasas, los aceites, el aguacate, que en raciones pequeñas me van a dar muchas calorías. Y si no lo pueden lograr con la dieta, tengo que adicionarlos con módulos, ¿sí? Módulos de calorías, proteínas, ¿sí? Y bueno, entonces, en las conclusiones que les voy a presentar hoy. Primero, la intervención nutricional es parte del tratamiento. Hay que empezar a visualizarlo como obligatorio para todos los pacientes. Habrán unos que requieran más apoyo y otros menos, pero todos tendrían que pasar por una valoración completa. La desnutrición va a ocurrir en la mayoría de los casos, pero si la trato a tiempo va a ser mínima y muy controlada. La mayoría de los pacientes desarrollan problemas para alimentarse, por lo que debemos de establecer tempranamente estrategias para que puedan lograr comer. Las restricciones solo deben de ser las necesarias, no reducir las posibilidades de alimentación, quitando grupos de alimentos. Todos los pacientes deben de acudir a una pauta individualizada, porque todos van a tener necesidades diferentes y esta atención va a incrementar las posibilidades de curación de este paciente y en caso de no tener un buen pronóstico, va a mejorar sustancialmente su calidad de vida. Por mi parte, esto sería todo.